Radio Imparable. 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 Radio Imparable se despide esta temporada con un programa especial llamado Mamá está castigada, en el que vamos a dar voz a la asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que pertenecen a la red ecofeminista de Badajoz, de la que parte y nace esta radio. Hoy nos acompañan Ana María, trabajadora social y directora de los programas que desarrolla Mujeres Libres, Mujeres en Paz; Tania, asesora jurídica de esta misma asociación, y escucharemos también a Encina, compañera de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, que nos hablará sobre el círculo de reparación que se ha creado para Sara, protagonista de la campaña Mamá está castigada. Y también escucharemos a María Luisa, presidenta de la asociación Perseidas de Berlanga, que nos hablará de lo que ha supuesto para su asociación la participación en esta campaña. Como comentaba al principio, el programa de hoy se llama Mamá está castigada, y esta es la frase que dijo la hija mayor de Sara a los servicios psicosociales cuando le preguntaron por qué no podía estar con su madre. También es el nombre de la campaña que está llevando a cabo las compañeras de Mujeres Libres, Mujeres en Paz, para defender y denunciar el caso de Sara, una madre que lleva 2 años sin poder ver, oír ni hablar con sus hijas. Una historia que, como dicen en el artículo de la revista Pícara Magazine, es una historia de malos tratos hacia ella, denunciados por los médicos, y de abusos hacia su hija mayor, ambos procedimientos archivados. Pero la justicia ha dictaminado que la culpable es ella y la manda a prisión. La campaña Mamá está castigada es un grito de auxilio que cuenta esta historia de violencias. Para comenzar, la verdad es que nos gustaría hacer una contextualización un poco para ver en qué se basa esta campaña y qué es lo que está defendiendo. Entonces, nos parecía oportuno, pues, primero empezar definiendo, pues, qué es la violencia vicaria y qué es la violencia institucional. Entonces, no sé si, Tania, podrías comentarnos para empezar y así poner a la gente en situación. Sí. A ver, sí es verdad que han sido dos nuevos conceptos, un poco, vamos, no son nuevos, son muy antiguos, pero sí es verdad que les hemos puesto nombre un poco a raíz de todo lo que están pasando con tantos casos tan polémicos. El primero y más conocido fue, por ejemplo, el caso de Juana Rivas, y nosotras es verdad que hemos utilizado ambos conceptos mucho en nuestras redes sociales como hashtag también en la campaña. Entonces, voy a empezar un poco por la violencia institucional, porque como bien ha dicho la compañera, yo soy asesora jurídica y sí es verdad que llevo denunciando esto muchísimo tiempo. Y siempre lo he visto como una violencia secundaria y una victimización secundaria hacia todas las mujeres. Y yo lo definiría como la omisión de ese deber de protección y de socorro que tienen las instituciones para con las mujeres y con sus hijos, y especialmente lo que es el Poder Judicial, sobre todo también, que además revictimiza siempre a estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sara, desde el principio, desde la primera denuncia que se interpuso por el centro de salud, por la violencia de género que estaba ella sufriendo, ya ahí a ella se la juzgó por su posición, por su nivel cultural. Ya parece que por ser una mujer que a lo mejor tenga una carrera o que se haya desarrollado profesionalmente, pues no está dentro de ese perfil que la sociedad establece de víctima de violencia de género. Y aparte de esa revictimización tan cruel, ese sufrimiento de que la mujer tiene que contar muchísimo, o sea, es que ya no es solo la violencia, es esa revictimización de la de veces que la mujer tiene que contar lo que ha sufrido en un juzgado. O sea, desde la primera declaración, cuando interpone, si es ella la que interpone la denuncia en cualquier organismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, luego una segunda declaración ante el juez para, si tiene suerte, que le concedan una orden de protección, luego nos vamos a un juicio y otra vez esa misma declaración, y además preguntándole también a un fiscal y otro abogado acerca de esos hechos, intentando que incurran contradicciones y cuestionándola continuamente todo el rato, tanto a ella con la violencia que ha sufrido, también como con respecto a la sufrida por sus hijos. Pero es que aparte también tienen que ver cómo lo que sus hijos denuncian no es escuchado.
O sea, no es escuchado ni se presta interés ni nada a esos niños, ni a sus deseos, ni a lo que ellos quieren. No se tiene en cuenta, a pesar de lo que dice la ley, porque la ley nos viene a decir que el interés superior del menor prima sobre cualquier otro interés que pueda confluir en el procedimiento judicial. Y aún así nos encontramos que no se les escucha, y cuando se les escucha, si existe esa suerte, se les escucha tarde y mal, porque además ya sabemos que esto también forma parte de la violencia institucional, y es que los organismos que llevan esta función, ¿no?, los equipos psicosociales, pues nos hemos encontrado que no son personas aptas y especializadas para llevar a cabo esta labor, pero aparte tampoco se les dedica el tiempo suficiente para decidir sobre el futuro de estos menores, porque es una entrevista de 1 hora con el padre, con los hijos y con la madre. En 1 hora de entrevista ya decidimos el futuro de esos menores y no tenemos en cuenta, y no tienen en cuenta lo que ellos manifiestan. Entonces me parece de una violencia brutal. Entonces, luego, aparte de todo este cuestionamiento institucional, no solo de los juzgados, también de las instituciones, porque en el caso de Sara también se ha acudido a otras instituciones, se ha acudido a la Dirección General de Infancia y Familia, se ha acudido a varios organismos, y siempre nos encontrábamos las puertas cerradas. Entonces, para Sara la campaña ha sido un alivio porque nadie la creía, nadie. O sea, ha estado cuestionada desde un principio, nadie la ha creído, y ni a ella ni a sus hijas, que han estado indefensas desde un principio. Y todo esto también, pues, es un elemento a utilizar por los padres, por los posibles agresores, por los presuntos agresores. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que tienen este sistema institucional a su favor para ejercer esa violencia vicaria, para utilizar a los menores en contra de las madres y así hacerles daño. Eso es lo que denominamos violencia vicaria, ¿vale? Entonces, se saben ganadores, tienen todas las instituciones a su favor. Es que se está convirtiendo la justicia en un instrumento necesario para que los presuntos agresores, los presuntos maltratadores, lleven a cabo sus objetivos y puedan cumplir sus amenazas. Y el elemento es esta violencia vicaria, utilizar a los menores para hacer daño a las madres. Continuamos entonces por el lado en concreto de la campaña de Sara. Ana María, ¿qué nos podrías contar pues sobre esta campaña, ¿no? Cómo se ha iniciado, se ha desarrollado y cómo la estáis llevando. Bueno, la verdad es que nunca pensamos que teníamos que hacer la campaña. Yo creo que es la primera idea que tenemos que manifestar, es que jamás pensamos que tendríamos que llegar a esto, porque sabemos que Sara es inocente, que de lo que está acusada de secuestro y condenada además a 4 años de prisión y 4 de pérdida de la patria potestad, y además una indemnización que ninguna parte pidió de 15.000 euros, creemos que es absolutamente una sentencia injusta, es delirante, como decía Marisa Cohen en el artículo de Público que sacó el pasado 23 de abril, y efectivamente nunca creímos que teníamos que hacer una campaña para Sara, porque sabíamos que iba a salir absuelta absolutamente de todas las acusaciones de su expareja, que interpuso más de 5 o 6 denuncias por secuestro, incluso llegando a decir que es que estaba fuera del país, ¿no? Cuando se ha demostrado que ella jamás se movió de su casa, jamás dejó de ir a trabajar al hospital, jamás las niñas dejaron de ir a sus clases extraescolares. Es decir, tenemos y tiene multitud de testigos que puedan verlo, las profesoras, es decir, el propio equipo de salud del centro de salud, los compañeros y compañeras, la dirección de los hospitales, es decir, absolutamente absurdo. Y sin embargo, la han condenado. Entonces, siempre pensamos que por la vía judicial, siempre confiamos en la justicia, siempre ella confió en la justicia y confió en que con pruebas tan evidentes, tan claras y con una inocencia tan palpable que es la que ella tiene, que no es culpable de nada, que no ha hecho nada más que obedecer a los profesionales y al sistema judicial, pensamos que no iba a hacer falta. Cuando nos dice que no solamente no la han escuchado, que no solamente no han tenido en cuenta ninguna de las pruebas, sino que además es que la han condenado, y la han condenado a 4 años de cárcel,
y encima tenemos una ratificación por la audiencia de esa sentencia, incumpliendo nuevamente ilegalidades como las que lleva todo el proceso de Sara, como es que ni siquiera respeta la jurisprudencia recientemente aprobada por la que Juana Rivas es condenada a 2 años y no a 4, es decir, porque tú no puedes condenar a la misma persona por un delito 2 veces, incumpliendo incluso esta propia ratificación de la audiencia en esa sentencia, esa jurisprudencia tan reciente. Pues pensamos que solamente la sociedad civil, solamente las mujeres, solamente el movimiento feminista, solamente el movimiento de una sociedad que cree en la ética y que cree en algunos principios fundamentales y que son la base de la democracia, que se están cargando estos sistemas judiciales que incumplen sistemáticamente las leyes y siempre en contra de las mujeres, con una misoginia terrible y una deshumanización que no creíamos que existía, y existe en nuestro país, existe en nuestra región, y estamos escandalizadas. Ante esa realidad decidimos que cómo podíamos seguir acompañando y ayudando a Sara, que llevamos trabajando con ella cerca de 3 años, y decidimos a través de profesionales, todo profesionales voluntarias, profesionales de campañas, que debería ser la campaña Mamá está castigada. Fue precioso determinar cuál era el concepto de la campaña, porque el concepto de Mamá está castigada, ¿no? Que como sabéis es la frase que su hija mayor le dijo al equipo psicosocial cuando llevaba ya 5 meses sin ver a su madre, porque como sabéis las niñas fueron arrancadas de manera brutal de la comisaría de policía de Badajoz por la UFAN, por la unidad que se dedica supuestamente a la protección de las víctimas de violencia y de la familia, y esa niña llevaba 5 meses sin su madre, y cuando el equipo psicosocial le preguntó por qué estaba sin su madre y qué es lo que pasaba, la niña dio una respuesta contundente, ¿no? Que creemos que le habían dicho, porque era una niña, tiene que comprender que algo muy malo ha tenido que hacer su madre, imaginaos qué crueldad, algo muy mal ha tenido que hacer su madre para que el castigo sea que ella no pueda ver a su madre. Así que el castigo es para la niña y el castigo es para su madre, ¿no? Entonces dijo, mamá está castigada. Y cuando estábamos estudiando los informes y hablamos con la diseñadora, la creadora de la campaña, y escuchó esa frase, le impactó tanto que supo en ese momento y supimos todas que ese tenía que ser el nombre de la campaña, porque apela a la no escucha, a lo que ha estado hablando nuestra compañera jurista Tania, ¿no? Al silencio absoluto del deseo de los niños y niñas de estar con sus madres, de no ser arrancados del vínculo más importante que les protege y que protegía a esta niña, que es el vínculo con su madre, y porque también habla de las mujeres que son madres y que tienen que someterse como Sara al peor castigo que jamás podamos imaginar, ¿no? Que es que le quiten a una mujer que es madre a sus propias hijas y que se las quiten con ese arrancamiento brutal, ¿no? Pensad que en la manera en que le hicieron a Sara ese arrancamiento está siendo estudiado por el Supremo como una forma de tortura, ¿no? Y sabemos lo difícil que es que llegue al Supremo algo, que el Supremo diga que lo va a someter a estudio, pues lo está sometiendo a estudio, ¿no? Porque es realmente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Ana María, y una cosa, esa situación sigue igual, ¿no? O sea, que es que ella no ha podido ver ni escuchar todavía, ni poder hablar con sus hijas, ¿no? Jamás se lo ha permitido la persona que tiene a las niñas, nunca se lo ha permitido, a pesar de que ella ha intentado todos los días, todos y cada uno de los días, desde que está sin sus hijas, ponerse en contacto con ellas de alguna manera. Incluso con la pandemia, ¿no? Con la pandemia ella, fijaros que el juicio por secuestro se iba a celebrar antes de la pandemia, en febrero, y ella estaba muy contenta porque sabía que era inocente y que iba a salir libre y que por tanto volvería a ver a sus hijas, ¿no? Bueno, pues lo fueron posponiendo, primero por causa de la pandemia, luego porque la contraparte, o sea, el señor que tiene a las niñas interpuso su abogada una serie de, pues si estaba enferma, si estaba de baja, en fin, una serie de excusas para no celebrar ese juicio en el que sabía que Sara era inocente y que iba a salir absuelta, ¿no? Pues todo ese año de pandemia, que ella estaba asustadísima,
asustadísima, como estábamos todo el mundo. Imaginaos la tortura para una mujer que no puede saber de sus hijas cómo están y que cada día llama, por favor, pónmelas al teléfono, por favor, déjamelas ver, por favor, aunque sea solamente escuchar su voz. Nunca ha podido tener esa comunicación, a pesar de que no tiene ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación por ningún juez. Mucha gente pensará, ¿y por qué no fue ella y se acercó? Bueno, ella se acercó multitud de veces al colegio para ver si las podía ver, y una de las veces en las que la pequeñita fue ingresada en el hospital de Llerena por un desvanecimiento, parece ser, no sabemos exactamente cuál era la causa, pues ella se presentó corriendo allí porque se enteró que su hija estaba ingresada, entonces se presentó desde Badajoz corriendo al hospital y lejos de dejar, porque ella algo que quería saber es cómo estaba su hija, pues la parte que tiene a las niñas llamó a la policía, llamó a la Guardia Civil, dijo que esa mujer tenía una orden de alejamiento, dijo que esa mujer estaba loca, que se las quería llevar, que era una amenaza de secuestro. Y cuando la policía vino a ver que ella no tiene ni orden de alejamiento, que es una médica que salva vidas todas las vidas, que es una mujer, además cuando conoces a Sara te das cuenta de la nobleza, de la altura, de la dignidad, encima es que es una grandísima persona, una buenísima persona, ¿no? Además, ¿no? Y te das cuenta, y se dieron cuenta la policía, que evidentemente nada de lo que estaba diciendo este señor era cierto. Ya se había llevado él a la niña de alta voluntaria en contra del dictamen del médico, y no acaba ahí, la violencia con la que tratan a Sara, sino que además cuando ella fue a requerir al juez que cómo había hecho eso y que quería saber sobre la salud de su hija, le dijeron, ahora no te ponemos orden de alejamiento, pero ten cuidado, no te acerques mucho, porque como te acerques mucho es posible que te la pongamos, porque claro, él pues vino a decir más o menos, tanto la fiscalía como el juez, bueno, vino a decir que bueno, que si te acercas mucho, que todavía no lo podemos pensar, ¿no? Entonces es el terror absoluto el que tiene Sara absolutamente a que se provoque cualquier indicio y que todavía la sigan acusando de algo que es pura protección a sus hijas, o sea, puro mandato de como una madre que quiere proteger a sus hijas, ¿no? Y que además las niñas han manifestado que necesitan a su madre y que están constantemente preguntando por ella, que no se han olvidado en estos 2 años de su madre, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Ana, ¿cómo se lo ha tomado la campaña, pues eso, la opinión pública, ¿no? Porque como es tan difícil a veces parece entender este tipo de violencias que no conocemos, bueno, ¿cómo habéis visto, cómo se ha ido desarrollando? Bueno, pues fíjate, las feministas sabemos que la sensibilización social es algo que requiere mucho tiempo y que requiere muchísima inversión y mucha pedagogía. Entonces, claro, siempre cómo cruzamos la idea de la necesidad de que el cambio de actitud y el cambio de visión y romper con los mitos sobre la violencia, sobre las mujeres que sufren violencia que tenemos en la sociedad y que comúnmente están surgiendo en todos los mensajes que recibimos, ¿no? Cómo combatir eso con algo que no cuadra, que es mensajes muy rápidos, mensajes muy gráficos, mensajes muy de eslogan, ¿no? Es decir, cómo cambiar actitudes que requieren tiempo y que requieren una pedagogía muy estudiada y con mucho calado, cómo hacerlo con un instrumento que requiere inmediatez, que requiere una falta de profundización, ¿no? en las ideas. Entonces, ese ha sido el reto. Y ahí al principio impactó, porque en este país estamos acostumbradas a campañas contra la violencia hacia las mujeres, en Extremadura quizás menos, en redes sociales. En Extremadura hemos tenido más resistencia, incluso de algunas asociaciones y del movimiento feminista, solo al principio, hasta que entendieron y hasta que leyeron toda la documentación que habíamos preparado y que nos ha costado, sobre todo a Sara, le ha costado horrores, porque ha tenido por primera vez que agarrar 60 o 70 documentos jurídicos y darles formas para escribir su historia. Su historia no estaba escrita, no estaba en ningún lugar. Hemos partido de cero, ¿no? Y ella es parte de la campaña, ella es parte de todo el equipo. O sea, no hay ni una sola frase que digamos en alguno de los textos o de los documentos que se han escrito que no haya pasado por Sara, por su consideración, porque ella está muy preocupada con que seamos muy exhaustivas en lo que podemos demostrar.
podemos hablar de muchas más violencias, pero solamente podemos hablar de las demostrables, desgraciadamente, ¿no? Entonces, de las demostrables desde el punto de vista jurídico, que eso es terrible, ¿no? Porque aparte de la visión de la judicatura, que ya vemos que es errada, que es ilegal, que está ciega y que contra las mujeres es misógina, pues hay otra realidad, ¿no? Que es la realidad de verdad, la que no tiene ningún velo, la que ha sufrido y que es la creencia absoluta en lo que ella relata, ¿no? Entonces, cuando ya ha tenido la población, cuando ya ha tenido la ciudadanía esa historia, ¿no? Cuando ha sido contada, ha empezado a tener una reacción muy, muy positiva. Si bien es cierto que la parte que tienen las niñas ha utilizado esa campaña para subirse en la ola y reclamar su punto de atención y intentar legitimar su argumentación, que se cae por todos lados porque es absolutamente delirante, que incluso con recursos fuera de plazo, con ilegalidades tremendas, sigan diciendo que, bueno, que ellos tienen o ellas tienen la razón porque han ganado toda la sentencia, ¿no? Es absolutamente absurdo y además es manifiestamente cruel contra la realidad, ¿no? Al final es una campaña que no solamente es aceptada, sino que tiene un seguimiento de 5.400 y pico de personas. 5.400 y pico de personas, ¿no? Tenemos un estudio de a quiénes han llegado, en qué profundidad han llegado, y la verdad es que nos está asombrando. Es cierto que ha sido imprescindible, absolutamente imprescindible en el diseño de la campaña, contar con periodistas feministas como Marisa Coan o contar con Rocío, la periodista del periódico en Extremadura, o contar con otras compañeras como Pícara Magazine, o contar con la cadena SER en el programa que hizo, y otros muchos artículos que han escrito como Varela, la compañera que escribió. Entonces, ha sido imprescindible diseñar la campaña gracias a la asesoría que tuvimos de otra profesional que se ha prestado, todas las profesionales se han prestado, que es una periodista que se llama Fanny, y que es es una referencia para nosotras en cómo teníamos que articular y pues sacar la información, contarla, por esa dificultad, y ya termino, que hay tan enorme en poder contar algo tan profundo y además tan complejo, ¿no? Como el caso de Sara, porque se dan todas las violencias y además se dan todas las irregularidades y las ilegalidades con una mujer que solamente ha cumplido con lo que le decían. Entonces, contarlo a través de los medios ahora ha sido posible gracias al asesoramiento de estas profesionales. Qué bien, qué emocionante, ¿no? El tener tanto apoyo y que haya podido ser tan potente y que haya tanta gente así siguiéndolo. La verdad es que yo, al escucharlo, bueno, me emociona, ¿no? que estará Sara emocionada y vosotras, y que bueno, que es una luz ahí, ¿no? Que es tanta oscuridad, vaya. Sara siempre dice, no me lo creo, no me lo puedo creer, Claro. no puedo creer o sea, si a mí no me escuchaba nadie, pero si a mí, si he estado durante 5 años justificándome en cada puerta, porque ella ha llamado a todas las puertas, porque la hemos ubicado en todas las instituciones que la podían proteger, en las asociaciones que la podían proteger, ¿no? Y no es que no la hayan creído, es que no ha pasado nada, nadie al final la ha ayudado o la ha podido ayudar, no sabemos, no entramos en esa valoración, pero ella ha estado muy sola, ¿no? Entonces nosotras intentábamos apoyarla, entenderla, pero hay una cosa muy importante, que es que siempre la hemos creído. Yo creo que creer a una mujer con esta devastación y este sufrimiento, creo que es un deber absoluto, que es lo mínimo que podemos hacer y que es el punto de inicio para la reparación. Eso para nosotras ha sido un aprendizaje que ya sabíamos, pero que nunca habíamos visto tan de forma tan evidente, tan clara. Y también habías estado o sea, todo este movimiento, también a nivel nacional, lo hemos visto con otro manifiesto estatal que se ha hecho junto con el Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, y en el que sabemos que estáis ahí en coordinación. No sé si de ahí pues nos podéis decir un poquito, pues eso, si esta campaña o junto con ellas o todas en general, qué está ocurriendo y en relación a la violencia vicaria aquí a nivel estatal, ¿no? En el país. Pues ha sido súper bonito, porque nosotros comenzamos con la campaña y ellas se hicieron eco de la campaña. Entonces, esta es una federación
que está conformada por mujeres que sufren el arrancamiento de niñas o niños o el acoso judicial o pues la violencia vicaria, como bien ha explicado Tania, que es utilizar a las niñas y a los niños para terminar de seguir violentando y devastando la vida de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres que cada vez salen más se unieron hace bastantes años y llevan trabajando en los últimos 3 años muy fuertemente, ¿no? Pero son mujeres que vienen de muy atrás y que son mujeres que sufren violencia, que han sufrido esta violencia o que la están sufriendo y que se unen en esta federación, ¿no? Y entonces nos llamaron de la federación y nos dijeron, nosotros estábamos en contacto con algunas asociaciones de esa federación, estábamos en contacto desde que estamos abordando el caso de Sara, para ver que los patrones se repiten, que esto no es una cosa solamente del juzgado de Zafra o de la Audiencia Provincial de Badajoz. Desgraciadamente es una cosa que ocurre en muchos otros juzgados de Extremadura y de este país, y que los modelos de operar son los mismos. Es decir, la misoginia está campante en los juzgados, y tenemos que decir que hay juezas y jueces que son dignos de llamarse así, y que es una maravilla, ¿no?, saber que hay operadores jurídicos y que hay responsables jurídicos que realmente están cumpliendo con el mandato que prometieron y con la función que tienen en este país, que es fundamental para sostener la democracia, ¿no? Entonces, afortunadamente hay gente así. Pero sí que sabemos que en el caso de estas mujeres tenemos recogida 100 y pico la federación, son muchas más, la manera de operar es la misma. Entonces, ellas se hicieron eco de la campaña de Sara en cuanto que salimos. Muchas de las asociaciones con las que ya estábamos en contacto ya sabían que íbamos a salir, nos llamaron para decir qué necesitáis, y ellas, al ver pues todo este impulso que ha dado la campaña, porque ha sido un impulso a nivel estatal, hemos estado con muchos medios y con muchas instituciones hablando a todos los niveles, pues ellas han dicho, este es el momento. También confluía que Juana Rivas estaba justamente en el caso y que estaba siendo juzgada y que estaba en una situación límite, y confluía que también otras mujeres que habían sufrido y que sufren estos arrancamientos y esta desprotección de sus niñas y niños, pues estaban. Entonces decidieron que era el momento de hacer una concentración a nivel estatal, y nosotras dijimos, bien, pues entonces nosotras nos sumamos. Tiene que ser un poco más tarde porque el trabajo voluntario hace que no tengamos la capacidad que tiene gente que está dedicada solamente a esto, y tiene que ser un poco más tarde. Y también porque las organizaciones feministas extremeñas querían hacer algo físico, querían hacer que nos vieran en la calle, nos pidieron las organizaciones feministas como FADEMUR, como Malvaluna, como Mujeres Progresistas, como Zafra Violeta, como Mérida Violeta, como muchas otras organizaciones feministas extremeñas, nos pidieron que hiciéramos algo donde pudiéramos ver todas juntas que las mujeres de Extremadura se ponen en pie y dicen basta ya, y que también los hombres de bien estarán ahí, ¿no? Personalmente, como yo como mujer y como madre y como presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas de Berlanga, pues decidimos apoyar a Sara, bueno, pues con todo el tema de la injusticia que había en el sistema judicial y, bueno, la violencia vicaria, todo tipo de violencias que se había cometido contra ella, porque conocimos el caso a través de Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Y bueno, al llegarnos este caso, pues decidimos apoyar totalmente. Luego, posteriormente, se hizo la campaña, se promocionó la campaña y ahí estuvimos para organizarlo todo el tema de la campaña. Pero pienso que estas violencias tan atroces, hay que unirse todas las mujeres, y como madre es algo horrible el que te arranquen a tus hijos y a tus hijas y te las puedan quitar de esa manera, y sobre todo que te las puedan quitar desde las leyes, que no se entiende cómo las leyes, los jueces, las juezas pueden estar haciendo tantísimo daño
a tantas madres y a tantos hijos y a tantas hijas de España, porque esto es a nivel mundial y a nivel de España sobre todo, que es lo que tenemos más cerca. Y en Extremadura ya hay varios casos y que conozcamos hay 2 casos que son de los juzgados de Zafra. Entonces, la decisión de apoyar a Sara y a sus hijas y apoyar la campaña Mamá está castigada, fue, bueno, creo que removiendo el instinto maternal, el instinto de mujer y lo que es la unión entre todas las mujeres y que hay que apoyarse sí o sí, sobre todo apoyarse. Ana, una pregunta. A raíz de la campaña de Mamá está castigada, ¿hay otras mujeres que estén viviendo situaciones parecidas a las de Sara aquí en Extremadura o a nivel nacional que se estén poniendo en contacto con vosotras? Muchísimas, fíjate, Lucía, muchísimas, Mm. desgraciadamente, muchísimas. No damos abasto. Quiero decir, nosotras, una de las cosas que podéis ver en la web es que pone, en la parte superior pone mamás castigadas, ¿no? Que es una de las cosas que le pedimos a la diseñadora y a la creadora de la campaña, porque queríamos, y sobre todo Sara quería desde el principio que hubiera un espacio donde otras mujeres pudieran venir a contar su historia, porque ella la había contado en tantos sitios, pero nunca públicamente, que las mujeres, Sara sabe que las mujeres necesitan un espacio donde contarlo y que se las crea, y sabe que ese podía ser. Entonces fue una petición expresa de Sara. Por eso en la web hay mamás castigadas y el correo de mamá está castigada @gmail.com. Y ahí nos han llegado casos de mujeres en Badajoz que son terribles. Terribles. Y en Extremadura entera, ¿eh? Pero hay casos de Badajoz que vuelven a apuntar a prácticas no aceptables en una democracia dentro de la policía, y también volvemos a poner el foco en los juzgados de Zafra, ¿no? y de Badajoz. Vamos a investigar qué está pasando, porque las instituciones públicas de protección a las mujeres víctimas ya lo conocían que algo pasaba, y estas mujeres nos están alertando de situaciones muy, muy, muy graves. De hecho, el pasado sábado, no este sábado, el pasado sábado, el que acaba de acontecer, una otra mujer, digo su nombre porque lo ha puesto en redes, Rocío, pues le fue arrancado su niño de 4 años en un procedimiento complejo, porque la otra parte está pendiente de un proceso de violencia, ¿no? Y sin embargo le han dado la guarda y custodia al padre, porque con una justificación como es que Rocío no tenía suficientemente recursos económicos, no porque estuvieran mal los niños con ella, ¿no? Entonces no damos crédito que el interés superior de los menores, que en este caso no se cuestiona y quiera estar con su madre, se pueda dar a la parte que está pendiente de un juicio por violencia de género por un motivo como es en esta época, en este país, en el año 21, carencias económicas, ¿no? Cuando ahí están las instituciones de protección que dicen proteger para solventar eso, por supuesto. Claro, y además, vamos, el término que utilizas para decir esa situación de arrancamiento, porque realmente es desgarrador. O sea, yo como madre, ¿no? Me empatizo y digo, madre mía, sí, esa situación en la que sientes que te están arrancando una parte de ti, ¿no? Porque son tus hijos y no puedes despedirte en esa situación ni de una forma así. Eso es. Bueno, pues ni de una forma preparada nada, sobre todo tanto por el derecho de esa madre como de los menores, ¿no? De tener ese espacio de cuidado y de por lo menos en esa situación tan terrible, pues poder hacerlo de una forma más cuidada, y aunque es desgarrador igual, pero no es la misma situación, y aparte por las secuelas que puede dejar esa situación tanto en la madre como en las criaturas. Claro, Marcela, porque además son secuelas que ya tenemos catalogadas y que así lo dice la Asociación Estatal de Psicólogas Feministas, que escribe un artículo con Temis, ¿no? Reciente, de hace solamente 2 meses, en el que habla de las secuelas irreparables. Es decir, las hijas de Sara tienen secuelas irreparables por ese arrancamiento. Y Sara, por supuesto, que las tiene. Pero Sara es adulta y podrá sobrevivir como pueda
siendo una vida terrible con esas secuelas, pero es que sus niñas, o sea, es que son muy, muy pequeñitas para haber sufrido eso, innecesariamente, porque si imaginemos que la guardia y custodia tuviera que haber sido por la parte de la expareja de Sara, imaginemos que tuviera que haber sido así, al menos que se hubiera respetado lo que dijo la jueza de instrucción unos días antes, que la jueza de instrucción había dicho que no recomendaba bajo ningún concepto que esas niñas fueran separadas violentamente de su madre, que no era aconsejable por el bien superior de las menores, ni que había pruebas como para decir que esas niñas estaban mal, como para hacerle eso, ¿no? O sea, que lo que hemos hecho como sociedad, como instituciones, es irreparable para la vida ya, ¿no? Sí, y luego esa desconexión, ¿no? O sea, que ya no es solo la situación de arrancamiento, sino esa desconexión y esa falta de comunicación y contacto Absoluta. con una figura de referencia tan importante, ¿no? Como es una madre. Las O un madres padre que en este están... caso, o sea que es una Sí. figura de referencia para esa criatura que esa desconexión y descomunicación, incomunicación, De hecho, en la fin. Federación de Mujeres Resilientes habla del arrancamiento del vínculo, del único vínculo que era un vínculo de protección, ¿no? Que era el vínculo de sus madres. Cuando estos niños, cuando los niños no quieren irse con alguien, no es porque las madres hayan manipulado a nadie, porque se está aplicando constantemente el falso SAP, el falso síndrome de alienación parental. No es verdad que exista un síndrome por el que los niños cambian su dictamen, no es verdad. No es cierto que exista ese síndrome y siempre se acuña a las mujeres y además fue acuñado por un pedastra, ¿no? Entonces, un pederasta, ¿no? Entonces, ya ha alertado el Consejo General del Poder Judicial con que no se puede aplicar el SAP y se está aplicando en todos los casos en los que estamos hablando, de que recoge la Federación de Mujeres Resilientes, en todos los casos se está aplicando el SAP. En el caso de Sara se ha aplicado en los informes psicosociales y se ha aplicado en los juzgados, ¿no? Entonces, lo que sí es, pues, por supuesto que los niños son manipulables, ¿no? Por supuesto que los niños pueden ser atemorizados. Por supuesto que los niños pueden decirle, como digas esto, no vuelves a ver a tal o no. Claro, eso lo sabemos, ¿no? Pero precisamente lo que nos estamos dando cuenta en muchos casos en España, que eso lo ejercen los padres, no las madres. Porque una madre no puede soportar que su hija o su hijo sufra, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes estamos observando en los 100 y pico de casos que estamos analizando, que hablan francamente cosas terribles de las madres a esos niños para hacerlos sufrir, porque no hay cosa peor que te digan como niño o niña que tu madre te ha abandonado. O sea, eso es absolutamente continuar con la tortura, porque eso tiene un impacto que ya está medido, ¿no? Y eso, en los casos 100 y pico que tenemos, lo están haciendo los padres contra las madres, ¿no? Pero el síndrome de la alienación parental, en el que se dice que es un síndrome, que es que los niños presentan unas condiciones médicas ¿no? y unos síntomas orgánicos y emocionales que hacen que digan eso no existe, no es verdad, ¿no? Y además tenemos técnicas absolutamente ya validadas por toda la psiquiatría y la psicología infantil que tú puedes descubrir a través de muchas herramientas realmente lo que siente y lo que quiere un niño. Es decir, no es una ciencia ahora inexacta que podamos, ¿no? Lo que pasa es que no se quiere ver y que sobre todo, ¿no? Lo que le decimos a nuestras alumnas y alumnos, solo vemos lo que queremos ver y lo que estamos preparadas para ver, ¿no? Entonces, esta sociedad necesita todavía bajarse del universo de la misoginia y el odio contra las mujeres, porque lejos de estar en un espejismo de igualdad, pues ahora estamos en un espejismo de que existe un sistema de protección a las víctimas de violencia. Nosotras, que llevamos 20 años en temas de igualdad, creíamos que existía un medio sistema de atención con muchas deficiencias, pero vemos que es un espejismo y es un espejismo aterrador y violento para las mujeres, ¿no? Y las niñas y niños. Cuando empezamos a juntarnos un grupo de amigas y conocidas vinculadas con mujeres libres, mujeres en paz, y nos pusimos a pensar de qué modo podíamos apoyar a Sara para que consiguiera el objetivo prioritario, urgente y sin duda el primero, que era tener un mecanismo que le permitiera encontrarse con sus hijas y a sus hijas con ella, un mecanismo que permitiera no perder el vínculo entre ellas, ya que hace 2 años que no las ve. Nos dimos cuenta que
que además de eso había algo que no dependía de nadie más que de nosotras mismas y que ya podíamos garantizar, que era generar un grupo de apoyo, de confianza y de cuidado para ella. Y esto no solo era importante porque evidentemente en un grupo de este tipo una persona se siente mejor, va a estar más fuerte, se va a sentir más arropada, que por supuesto, sino porque Sara venía de una historia de desconfianza, de sentir que cada vez que contaba su historia se cuestionaba. Y creo que llegar a un lugar donde eso no sucedía fue como llegar a un lugar de descanso, de tranquilidad, de no tengo que dar 8000 explicaciones para convencer a nadie de mi historia, porque mi historia a priori se cree. Y evidentemente luego llegaron los casos, y luego fuimos los casos, los datos, quiero decir, ¿no? Luego fueron viniendo los detalles, fuimos viendo lo rocambolesco, lo delirante de la situación, lo injusto. Pero a priori solo ese acercamiento con ella ya nos generaba confianza. Y por supuesto siguió manteniéndose hasta hoy. Además, y como digo, en relación a esta desconfianza que ella se encontró, como muchas, porque el caso de Sara es el caso de muchas, y es el caso hoy de ella, pero mañana puede ser el mío o puede ser el tuyo, ¿no? Hacemos un llamado a la sociedad a ser parte de una red de reparación hacia Sara y a sus hijas, porque pensamos que de nuevo está en nuestra mano confiar. Como digo, no solo a nivel individual, sino también como sociedad. Como sociedad no se ha creído a las mujeres en general y a las madres protectoras en particular. Hay una desconfianza, hay un miedo a creerlas, entre otras cosas porque si tú crees que historias como la de Sara son reales, se te caen un montón de elementos que te dan seguridad, como el sistema de la justicia, el sistema de protección, es decir, hay un montón de elementos que nos dan confianza, que pensamos que funcionan, que estamos protegidas y cuando encuentras situaciones como esta, pues se ponen en cuestión, evidentemente. Entonces muchas personas, para no ponerlos en cuestión, prefieren no creer a las mujeres como ella, ¿no? Con lo cual, ese darle la vuelta a la que la sociedad, su primera reacción sea no creer y se convierta en creer, en confiar en la historia que estas mujeres están contando, que son historias en un montón de casos que hemos estudiado, que están teorizadas en los libros y en la generación de pensamiento y de teoría que hace el feminismo. Confiar en que esto es verdad y demostrarlo yendo a los momentos de apoyo, difundiendo la historia, contándosela a otras personas desde el convencimiento de que es absolutamente cierto y que además es una terrible injusticia, es una manera, como digo, de no solo de manera individual, sino como sociedad, de reparar a Sara y de reparar también a muchas otras mujeres. María, te quería preguntar también de cara un poco a las personas que nos estén escuchando y cómo pueden pues, aportar su granito de arena, cómo participar, cómo, bueno, con esta campaña. Por una parte, habéis organizado una concentración, ¿no? Este fin de semana en Badajoz, que nos podríais contar un poco, pues eso, cuándo va a ser, dónde va a ser y tal. Y luego aparte, ¿cómo creéis que las escuches que estén interesadas en aportar algo a la campaña pueden participar, ¿no? La campaña es a las 12, realmente va a ser a las 12:30 en Badajoz, en la avenida de Huelva, que es una avenida muy conocida para la gente que no sea Badajoz y que parte de la espalda del Correo hacia la avenida de Villanueva, ¿no? Hacia un centro comercial muy famoso, ¿no? El Corte Inglés, y estaremos como al comienzo, ¿no? Frente a la delegación del gobierno, porque nosotras queríamos estar frente a la audiencia provincial, pero no había el espacio como para permitirnos estar allí, pero realmente contra quien protestamos es con las instituciones, contra esa violencia institucional, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente ejercida en lo que son los juzgados, ¿no? Que han condenado a Sara de una forma, creemos que muy, muy, muy cruel y muy fuera de la lógica, ¿no? Porque es inocente completamente. Entonces, nos reunimos allí y lo que queremos es manifestar, va a haber un muro elaborado por alumnas y alumnos de los ciclos de promoción de la igualdad sobre las diferentes formas de violencia que ha sufrido Sara y que sufren estas mujeres,
que sufren el falso síndrome de alienación parental, que sufren la violencia institucional, la violencia vicaria, la violencia de género. Y bueno, pues queremos que sea un muro muy didáctico para gente que se quiera acercar para ver qué es este tipo de violencias, que son muy, muy reales, y podamos hacer simbólicamente un derribo entre todas las organizaciones feministas, un derribo de ese muro. Podamos leer un manifiesto antes de ello, donde exigimos que de una vez por todas baste ya esta violencia sistemática contra las mujeres, y que los operadores de justicia, la justicia y todos los sistemas de protección que tenemos, que pasen del espejismo a la eficacia y a la efectividad, porque ya sabemos cómo luchar contra la violencia de género. Es decir, ya las organizaciones feministas llevan en este país trabajando muchos años y a nivel internacional, y ya sabemos cómo acabar con la violencia de género, pero hay que aplicar las leyes. Una de los marcos legales más avanzados de Europa y del mundo, que es nuestro marco legal, y que si se cumpliera, pues estaríamos hablando de otra realidad, ¿no? Para Sara y para muchas niñas y niños y para muchas mujeres. Entonces, el acto en sí es un acto simbólico, es un acto para que se haga físicamente esa simbología de lo que ha supuesto la red de apoyo que nosotras ya llamamos red de reparación para Sara y sus hijas. Entonces queremos hacer esos dos actos simbólicos: derribar las violencias, derribar el muro de las violencias, y reconocernos entre todas nosotras, entre todo el movimiento feminista, como parte de esa red de reparación que suma ya más de 5.000 apoyos en todo el país, y que sin duda ha estado liderada por el movimiento feminista, absolutamente. Y queremos también simbolizarlo con una canción, con algunas canciones, alguna música que va a sonar, y que vamos a trabajar entre todas allí mismo, que la estamos preparando, acomodando la letra. Es muy conocida, acomodando la letra al caso de Sara, y es la letra feminista de bueno, no sé si revelarlo aquí para que sea una sorpresa. Que sea una sorpresa. Y contamos además con unas fotógrafas excepcionales que van a participar con nosotras de forma voluntaria, que es de una organización que se llama Impara. Y agradecemos desde aquí todo el apoyo y siempre. Y además también vamos a hacer una actividad así muy, muy pequeñita, donde todas juntas, todas las personas que estemos allí presentes, con alguien que dinamice, vamos a conectarnos con redes, con un mensaje concreto en ese momento, y vamos a decir que estamos ahí, que queremos acabar con esta violencia, que es posible acabar con esta violencia, que creemos en la justicia y en la democracia, pero que los soportes de la justicia y la democracia están siendo sometidos a esta ¿no? Como varapalo, como torbellino, como turbulencia de la violencia contra las mujeres, y que si esto sigue así, evidentemente los pilares en los que se asienta la democracia van a caer, ¿no? Entonces, que no lo permitamos, porque el dolor enorme de las víctimas y de las niñas y niños y de estas mujeres no es posible, ¿no? Que podamos soportarlo en este tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Ha quedado todo, yo creo que muy claro, que va a facilitar a mucha gente que está poco a poco conociendo el caso, entenderlo mucho mejor. Yo personalmente, yo creo que las compañeras todas también nos ha facilitado eso, y te damos, te damos las gracias, porque pues a vosotras por el tiempo, por la oportunidad. Este pedazo de campaña, y pues eso, nos estáis mostrando y nos estáis educando en esto que no conocíamos y no sabíamos, ¿no? Y que Madre mía, es necesario, y que nos ayuda a todas, y que bueno, que es un bien común, ¿no? Para todas y todos, vaya. Sí, fíjate que, Elena, nosotras le decimos muchas veces a Sara, ella nos da las gracias todo el tiempo, lo que queráis, como queráis, y le decimos no, tiene que ser como tú quieras, tú eres la voz que necesitamos, pero además le damos las gracias a ella. Le damos las gracias a ella por confiarnos lo más sagrado, y por habernos enseñado tantas cosas. O sea, nos está enseñando muchísimo, nos está enfrentando con cosas muy, muy interesantes, y es que el movimiento feminista tiene que seguir luchando, pero nunca a través del cuerpo de las mujeres. Nuestras luchas feministas tienen que estar siempre considerando que la voz de las mujeres, lo que ellas quieran, como ellas quieran y de la manera que ellas quieran, porque ellas no son víctimas ni son sobrevivientes, son las mejores expertas en violencia de género que nosotras hemos conocido.
y por tanto el movimiento feminista es más movimiento feminista si pone en el centro la voz de las mujeres. Entonces, nosotros le damos las gracias a ella, así que aprovecho para ahora decirle a ella que vosotras le dais desde aquí las gracias y os agradecemos el espacio y el tiempo, de verdad. Y siempre es un placer con vosotras, de verdad, lo digo sinceramente. Un beso. Bueno, Ana, pues nos despedimos y nos vemos el sábado en la calle. Animamos a toda la gente que venga a las 12:30 a la avenida de Huelva este sábado en Badajoz y allí nos vemos a seguir con la lucha. Seguir con la lucha, a avanzar, a acabar con todo este sistema de opresión y de violencia. Un beso enorme. Gracias, compañera. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues aquí finaliza esta primera temporada de Radio Imparable, en la que programa a programa hemos ido desgranando todas las dimensiones que tienen los cuidados desde una perspectiva ecofeminista. En esta temporada han participado multitud de personas y organizaciones a las que os mandamos un abrazo fuerte y os volvemos a dar las gracias. Volveremos a partir de septiembre. ¡Hasta pronto!